Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Marta Singer Sochet. Muchas han sido las críticas por los cambios en el ámbito político, económico y social que están realizando las fracciones de Morena en la Cámara de Diputados, y como ya escuchó ahora, tenemos el comentario de Marta Singer, quien hoy nos comenta precisamente sobre las dificultades por la división de poderes en un gobierno mayoritario como el que encabezará Andrés Manuel López Obrador. Adelante, maestra, le escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos. Sí, efectivamente, pues hemos visto ya desde que se dio el resultado de la elección y mucho antes de que fuese calificada incluso, de que López Obrador inició su gobierno anunciando y tomando decisiones que han sido sin lugar a duda muy controversiales, y algunas, bueno, pues serán puestas en marcha apenas tome posesión como presidente, y otras están siendo aprobadas ya en las cámaras, mientras que unas más tendrán que pasar por la aprobación de los congresos locales. Andrés Manuel López Obrador ha anunciado un conjunto de acciones, asuntos que han sido muy controversiales y que seguramente serán puestos en operación apenas tome posesión como presidente de la República. De hecho, apenas la semana pasada hubo una reunión que sostuvo con el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, y el de los diputados, Mario Delgado, de Morena, ambos, donde dieron a conocer la agenda legislativa prioritaria que impulsarán desde cada uno de estos dos espacios. En esta agenda hay un grupo de asuntos que pues han ido evolucionando poco a poco y que nos avisan de una estrategia de gobierno en donde sin lugar a dudas el presidente de la República está dispuesto a asumir el papel central para llevar a cabo lo que él ha señalado como lo que será la cuarta transformación, y para lo cual él está previendo la necesidad de centralizar la toma de decisiones. Sin lugar a dudas, la modificación reciente a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que ya fue aprobada por los diputados, deja sobre la mesa el tema del debate sobre el tipo de federalismo que se espera construir en México, dado que el sistema federal, de hecho, ha dejado mucho que desear en su operación, tal y como el diseño constitucional hasta antes de esta reforma estaba planteado. Quiero decir con esto que mientras no se asuma y no se toque el papel efectivo de los municipios y se les otorguen los recursos que deban de tener, el federalismo pues seguirá siendo solo una ilusión. Sin lugar a dudas, para controlar a los gobernadores y para controlar el flujo de recursos y de alguna manera desdibujar el clientelismo y el control de los gobernadores sobre los recursos públicos, el nombramiento de estos superdelegados es una de las estrategias a través de las cuales López Obrador intentaría dar fin a la corrupción que prevalece a lo largo del país. Tenemos también, por otro lado, modificaciones que son motivo de polémica, como por ejemplo la reforma a la ley agraria, que deja muy descontentos a las organizaciones indígenas que no están viendo en el gobierno de López Obrador el eco de sus demandas. Lo que llama mucho la atención es que por un lado López Obrador asume que él quiere
instaurar un gobierno distinto, dice una cuarta transformación, y aunque de esa cuarta transformación todavía no tenemos más que algunos bosquejos, por ejemplo, el hecho de que se quiera gobernar con la política por encima del peso de los intereses económicos, o de que se quiera dar fin a la corrupción y que haya transparencia. Sin embargo, no es muy claro todavía cómo la honestidad y la justicia, o el fin de la corrupción y la impunidad, como la supremacía de lo político por encima de lo económico, se traducirá en efectivamente una transformación en la forma de gobernar que abone en favor de la democracia, y para eso se requiere que el sistema funcione con pesos y contrapesos, que finalmente tienen como telón de fondo la rendición de cuentas y la transparencia. No hemos tenido transparencia, y por lo tanto no sabemos hacia dónde se dirige el conjunto de estrategias y medidas anunciadas. Por eso resulta tan confuso el tema de la banca, tan mencionado en los últimos días, en donde por un lado López Obrador afirma que no los tocará, y por otro lado vemos señales en el poder legislativo de que no asumirá un papel subordinado frente al presidente, y que por lo tanto ellos van a actuar por cuenta propia. Creo que entre el control total del legislativo que tuvo los gobiernos priistas tradicionales de la época del unipartidismo o del partido hegemónico, a el desbarajuste y el gobierno desde los poderes fácticos, pues hay un arco en donde el gobierno de López Obrador tiene que darnos pistas de cómo va a funcionar. No le conviene, por supuesto, fungir como el único que toma las decisiones, aunque así vaya a ser, pero tampoco es posible pensar que un presidente que tiene el poder legislativo a su favor, porque finalmente son miembros del mismo partido, va a gobernar con un poder legislativo en contra. ¿Qué es lo que está haciendo falta? Evidentemente lo que hace falta es un partido político que medie y que funcione como interlocutor con la sociedad. En la medida en que Morena es solamente un instrumento que funcionó en términos electorales y que no está constituido de una manera institucionalizada, donde haya la posibilidad de independencia frente a las personas, pues mientras eso no exista, mientras no exista la institución por encima de las personas, lo que vamos a tener es un gobierno de debate entre unos cuantos. En ese sentido, uno de los grandes interrogantes es ¿qué va a hacer López Obrador con la elaboración de su Plan Nacional de Desarrollo, que por la Constitución misma debe de elaborarse a través de la consulta popular? ¿Cómo va a ser esa consulta pública sobre el plan para el gobierno del sexenio? ¿Será como hasta hoy una sola una actividad simplemente digamos que de buenas intenciones, donde cada quien dice lo que quiere y finalmente una sola pluma escribe el texto? Creo que eso no abona a la democracia, y mientras no haya esa transparencia en cuanto hacia dónde vamos, seguramente seguiremos viviendo en el reino de la lucha entre los que tienen el poder de comunicar
comunicar y no entre quienes tienen interés en ser escuchados. Creo que la democracia en nuestro país requiere de esas fórmulas de interlocución que hasta hoy siguen siendo un gran pendiente y no están siendo abordadas de ninguna manera por el proyecto que nos está ofreciendo López Obrador. Muchas gracias, maestra Singer, por este comentario. Hasta muy pronto. Hasta luego, muy buenos días. Gracias.